Hola, vecillas, ¿cómo estáis? Os traigo un vídeo. Me río porque es para reírse. Esto tiene... Por no llorar. Me río por no llorar. Bueno, nunca mejor dicho. Bueno, os traigo un vídeo que no tiene desperdicio. Es un pitorreo total lo que está pasando. Dentro de la gravedad del asunto, porque el asunto es muy grave. Estamos hablando de dinero público, de dinero de las arcas públicas, dinero que pagamos todos los contribuyentes y que al final pues es un dinero que estamos pagando todos nosotros con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo y con nuestros impuestos, dicho sea de paso. Bueno, vamos al tema, la fábrica de la... No, uy, perdón, la fábrica de la tele, que vuelvo a los inicios, no, a la familia de la tele. Titular de Informalia, y atención porque no tiene desperdicio ninguno. Os aseguro que este vídeo va a ser interesante, ¿eh? Ya lo dejo claro. José Pablo López, es decir, el que manda, vamos, el manda más, ahora mismo. Nombrado empleado del mes, atención, de Telecinco y Antena 3, y esto es gracias a la familia de la tele. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo, que los datos que están teniendo en la primera cadena son un absoluto triunfo, pero no precisamente para Radio Televisión Española, o para Televisión Española, o para José Pablo, o para Sergio Calderón, su número 2. No, no están siendo una gran noticia para ellos. Todo lo contrario, están siendo grandes noticias. Y según el chascarrillo que hace Informali al escribir al publicar este artículo, es que José Pablo y Sergio Calderón, el número 1 y el número 2 de Radio Televisión Española, básicamente se han convertido en los mejores fichajes, atención, nada más y nada menos que de Mediaset y de Antena 3. Es decir, de las dos cadenas con las que está compitiendo de forma directa, con la que está quedando no por debajo de ellos, sino por debajo de alguna que otra más, que no sería de primer nivel, por llamarlo de alguna manera. Y básicamente lo que está ocurriendo es que se les está regalando las audiencias. Los catalogan a ambos como los mejores fichajes de las cadenas privadas, cuidado. Además, con un sueldo que pagamos de forma pública todos los españoles, no las privadas, como podría ocurrir en caso contrario. Al final, os hago memoria, y el viernes, que era el quinto día de la familia de la tele en la primera cadena, después de una semana de descenso en picado, caída en barrena, el viernes firmaban en el primer tramo, ya sabéis, el de después de comer, un 7,7 de audiencias y 674.000 personas frente al televisor, pero es que en el segundo tramo, que aún es peor, lo que registraban era un 5,9 de share y 411.000 personas al otro lado. Al final, este dato, que es terrorífico para la primera cadena, para José Pablo y para Sergio Calderón, este dato califica como magnífico para la competencia de la primera cadena. Al final, los que están en el otro lado están diciendo, ostras, si es que no tenemos que hacer nada, si es que nos están haciendo todo el trabajo. O sea, los que controlan Telecinco o Mediaset y Antena 3 o A3 Media se están frotando las manos porque les están haciendo el trabajo. Dicho sea de paso, dice que ni Terelu Campos, que al final ya sabéis que es un poco ahora mismo la estrella de la cadena, que vuelve a Honduras, por cierto, mañana estará ya en Honduras con Carlos Sobera, ni Jorge Javier Vázquez, que es uno de las imágenes de la cadena como a nivel presentador, ni Ana Rosa Quintana, que sería la otra parte también en Telecinco, ni Risto Mejide, lo que viene a decir que ninguno de todos ellos se ha empleado tan a fondo como el presidente de Televisión Española, José Pablo López, ya que les ha regalado una munición a lo largo de toda la semana pasada a Telecinco y claro, por supuesto también a Antena 3, porque al final los datos son, como os digo, terroríficos. Dice que no estaban en su mejor momento las tardes de Telecinco y sin embargo ahora con el fracaso rotundo de la familia de la tele pues están respirando y están remontando. Al final no deja de ser un regalo para ellos, porque claro, cuando tú no vas bien, estás rankeando, estás intentando, como se suele decir, llegar a fin de mes, estás intentando hacer los números mínimos para poder tener una audiencia relativamente decente,
te cuesta y llegan otros y se funden su propio programa y te regalan a ti las audiencias que no estabas teniendo, pues es digno de aplauso para el siguiente, ¿eh? O sea, para el de enfrente, mejor dicho. Además de todo esto, además de que les están regalando las audiencias y les están haciendo subir el número a los de enfrente, a Antena 3 y a Telecinco, además de todo eso, cuidado que no se os olvide que se está hundiendo la imagen pública de Radio Televisión Española. Que no se os olvide que los sindicatos están clamando al cielo ante un despropósito, al cielo y en público, por supuesto. Que no se os olvide que el Consejo de Informativos se ha revelado rotundamente con el tema de Marta Riesco y todo lo que allí ocurría, y se han revelado y exigían que se tomaran medidas oportunas. Al final, Pérez Tornero, que es un expresidente de Radio Televisión Española, al final Ángel Escaso, profesional de la cadena, al final María Escario, antigua directora de comunicación de Radio Televisión, todos personalidades con referencia en Televisión Española, están clamando al cielo, están suplicando atención, nada menos, están suplicando dignidad para la televisión pública. Están hundiendo su imagen, como os decía al principio, pero ya no la de fuera, que también, es que la de dentro. Profesionales que están un montón de años ahí luchando por todo, están indignadísimos. El artículo es que desde luego lo que hizo Alessandro Salem cuando se deshacía de todos ellos era un acierto rotundo. Un acierto rotundo, porque claro, se quitaron un poco la podredumbre, por llamarlo de alguna manera, y se la han recogido los demás, ¿no? Al final ha hecho un trabajo hundiendo su imagen, su credibilidad y su presupuesto y sobre todo su audiencia. Esto es un poco lo que queda así por encima de la mesa, ¿no? Esto en cuanto a la visión que tendría Telecinco respecto a lo que está ocurriendo. Repito, hundiendo imagen, hundiendo credibilidad, hundiendo presupuesto y destrozando la audiencia de la primera. Esta es la visión de Telecinco, pero claro, no es la única, porque a su lado estaría Antena 3. Antena 3 que digamos que no tenía tan malos números o tenía un poco mejores los datos que Telecinco. Ya os he comentado que a Telecinco le ha venido como anillo al dedo, le han levantado la audiencia, le han dado el empujoncito que necesitaban, sin moverse de la silla, les han hecho el trabajo, y al final, ¿qué dice Antena 3? Pues lo dicho, las fuentes de Antena 3, de la misma manera que las fuentes de Telecinco, están que se frotan las manos. Lo que dice Antena 3 un poco es que es una pena que esto no vaya a durar, porque, cuidado, lo que deja a entender, lo que deja así por encima de la mesa, es que José Pablo Moto, quizá, uy, José Pablo Moto, por favor, es que José Pablo López, perdón, José Pablo Moto, que he hecho ahí una cosa rara. Bueno, José Pablo López, lo que estaría sucediendo es que ya no está apoyando la familia de la tele como tanto podría parecer al principio, ¿eh? Entonces, Antena 3 lo que entiende es que no se va a prolongar esta situación y que no va a hacer una huida hacia adelante, sino que entienden que van a tomar medidas. Vamos, en pocas palabras, lo que se puede intuir es que corten por lo sano. Esto es lo que entiende Antena 3. Cuidado, porque yo no lo tengo tan claro. Hay 3 meses ahí de por medio, con un presupuesto inicial de 5 millones y pico de euros, y la cosa estaría ahí que arde. Así que veremos qué pasa, porque esto no está nada claro y ahí está mucha gente metida, pasándolo mal y clamando al cielo, ¿eh? Claro, todo esto a mí, ayer os lo comentaba, a mí me recuerda a Cuentos Chinos. En Cuentos Chinos, ya sabéis que lo presentaba Jorge Javier Vázquez, y bueno, sí que es verdad que como eran los mismos productores, coincidencias varias, bueno, pues al final están repitiendo los errores que se produjeron en su día, ¿eh? ¿Qué errores están repitiendo en la primera cadena que ocurrieran en Cuentos Chinos? Pues muy sencillo. Que un día es un programa de sucesos y otro no, otro es de variedades, que un día es un magazine clásico y otro algo más moderno. Al final están pasando el mismo proceso. Cuentos Chinos, como os digo, tuvo su descenso a los infiernos, empezó mal y acabó peor, y tuvo 10 programas. Eso ya os lo puedo avanzar. Vamos a hacer un repaso rápido a qué ocurrió en ese momento. Ya os digo, fueron 10 programas. Empezó con esa carta
de este señor a Pablo Motos, que estaba aquel en su casa tan tranquilo, sin que nadie lo molestara, y este llegó, y llegó como siempre suelen hacer, ¿no? Con esas ganas de provocación, con esa gana de vamos a remover el avispero a ver qué pasa, a ver si creamos, pues eso, si cebamos y si creamos un poco de morbo para que la audiencia esté ahí controlando y mirando qué es lo que estamos haciendo. Y con eso, por supuesto, estamos ganando público. Bueno, pues empezaba todo con esa maravillosa carta de inquilino, ¿no? Como que se venía a vivir al barrio, perdón, el barrio era el Access Prime y se venía un poco a ver qué pasaba. Bueno, pues era un programa, como os digo, producido por la fábrica de la tele de Mediaset en Telecinco, que se emitía entre el 11 de septiembre de 2023 y que se le daba el adiós definitivo el día 27, es decir, del 11 al 27 fueron 16 días. Claro, 16 días, teniendo en cuenta que no se emite los 7 días de la semana, pues se quedó, como os digo, en 10 días de emisión. Algo que les dio tiempo a hacer, como os decía antes, varios cambios, un descenso radical de unos números que ya no eran buenos desde el principio, pero que al final acabaron siendo nefastos. Que vieron que entiendo que ahí Jorge Javier le pudo ver las orejas al lobo, es lo que decíamos el otro día, ha sabido reinventarse de alguna manera, siendo uno de las caras principales de ese rechazo que generó la audiencia, que generaron hacia la audiencia Telecinco en un momento dado de su vida. Bueno, pues Jorge Javier supo reinventarse, supo reconducir, y aunque bueno, me imagino que le ha quedado ese cierto rechazo de parte de la audiencia, ahí lo tenéis como primer presentador de la cadena. Está en Supervivientes. De Supervivientes All Star no os puedo decir nada porque no he leído nada todavía, pero ya está confirmado que va a presentar el Gran Hermano, ¿no? Con lo cual ahí lo tenéis como presidente de presentadores. Bueno, os tengo que decir que el primer programa tuvo un 9,4% de share con 1.240.000 espectadores. Bajó en el segundo al 7 con 940.000. Cuidado porque ahí perdieron 300.000 personas. Cuidado, ¿eh? De 940 pasaron a 828. Ahí tenemos, a ver, 130, como 112.000 personas menos. Perdieron un poquito más. En el cuarto subieron un pelín. Ya sabéis que estuvieron probando cosas y claro, me imagino que alguna cosa ayudaría. Aquí subieron un poquito más y de 6,8 que habían hecho el del tercero, subieron a un 7,4 y a 927.000. Es decir, 9.000 personas más. Y de ese al siguiente subieron otras 3.000, aunque descendieron un poquito en share. Esto puede ocurrir, aunque parezca raro, puede ocurrir, ¿eh? Es porque hay más personas viendo, sube el número de personas, aunque el share se divide, se baja porque se divide entre las demás cadenas, claro está. O sea que en los 5 primeros ya hubo ahí un descenso, aunque a mitad de camino se mantuvo un poquito, ¿vale? Pero luego en el sexto volvieron a bajar, 868.000 personas con un 6,7. Luego subieron un pelín a un 926, bajaron a 885, ya bajaron otra vez a 776, pero el último tuvieron 800.000 redondos y con un share de 6,2. Por encima un pelín del anterior que fue un 5,8. Cuidado porque un 5,6 para una cadena de primera vista, digamos, de las que más se ven, de primer orden que yo las llamo, es un dato absolutamente terrorífico. Y os estoy diciendo que tuvieron 800.000 personas. Tengo que hacer mención que la familia de la tele el viernes tuvo 400.000. Es decir, si en Telecinco con 800.000 van a la calle, en la primera, ¿qué va a pasar con 400.000? Esa es la pregunta que yo me hago y que os traslado a vosotras. Si en una cadena privada que se paga con el bolsillo de esa misma cadena, de esa misma empresa, porque al final no son ONGs, son empresas. Si en una empresa, un programa que tiene 800.000 personas va a la calle, en la primera cadena que la pagamos tú y yo, ¿qué va a ocurrir si tiene la mitad? 400.000. Esa es la pregunta que yo os hago y que me hago yo. O sea, está teniendo la mitad de audiencia que Cuentos Chinos. Cuentos Chinos lo liquidaron rapidito. Pim, pam, pum. Se acabó. ¿Aquí qué va a pasar? Ya os he leído antes que José Pablo ya no estaría por la labor, ¿eh? Claro, yo me imagino que el tirón de orejas estará siendo monumental. Intuyo, no sé por parte de quién ya, pero intuyo que alguien habrá
con un poco de visión nocturna. Bueno, básicamente, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Hay alguien que vaya a tomar medidas? ¿O sencillamente lo dejamos así? Os leo en caja de comentarios, avecillas, y telita con el tema, ¿eh? Telita con el tema.